revelado la sorprendente transformación de una madre oculta tras ser llamada sirvienta arrugada. Teresa siempre había sido conocida en el barrio como la sirvienta arrugada. Ese apodo resonaba en los murmullos de los vecinos, como un eco hiriente que la seguía a donde quiera que iba. Cada día, se levantaba antes del amanecer, sus manos callosas y su rostro surcado de arrugas eran los testimonios de años de sacrificios, de jornadas interminables limpiando casas ajenas. En su pequeño hogar, sus 2 hijos dependían de ella, y el peso de sus sueños olvidados se hacía cada vez más pesado. Ella deseaba profundamente escribir, expresar todo lo que guardaba, pero el tiempo nunca parecía ser suficiente. Su mente, siempre atrapada entre las tareas del hogar y las expectativas sociales, no podía encontrar un espacio para liberar sus pensamientos. Una tarde, mientras trataba de deshacerse de cosas viejas en el armario, un destello de luz se filtró cuando su hijo mayor, Javier, sacó un diario desgastado. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, su curiosidad brillando. Teresa sintió una punzada de ansiedad. Su corazón latía más rápido al ver a Javier abrir las páginas llenas de relatos y sueños que había guardado en secreto. Su voz resonaba en la habitación, leyendo fragmentos que hablaban de esperanzas de superación y la pasión por la literatura. Cada palabra traía de vuelta un torrente de recuerdos, pero también el peso de la realidad. Ella era solo una madre, una trabajadora, no una escritora. La transformación que anhelaba parecía estar siempre a su alcance, pero nunca accesible. Javier, inspirado, comenzó a alentarla a retomar sus sueños, a no dejarse vencer por el juicio de los demás. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Teresa se debatía entre sus deseos y la abrumadora realidad de sus responsabilidades. Las risas burlonas de sus vecinos volvían a atormentarla. ¿Cómo podría destacarse en un mundo que parecía despreciarla por su condición? Esa incertidumbre se mezclaba con un deseo ferviente de romper las cadenas que la mantenían atada. El dilema la consumía, el rescate de sus sueños versus el compromiso inquebrantable hacia sus hijos. La idea de asistir a talleres de escritura ofrecidos por el profesor García, un académico que mostró interés en su historia, la llenaba de esperanza y miedo a la vez. Sabía que dar ese paso implicaría un cambio monumental no solo en su vida, sino también en la percepción de quienes la rodeaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba con cada día que pasaba. La angustia la envolvía, y las horas no le ofrecían la respuesta que su corazón pedía a gritos. Se preguntaba si podría hacer feliz a su familia y, a la vez, honrar su propia historia. La imagen del profesor García se posó en su mente como una declaración de guerra interna. Un viaje hacia la transformación podría ser un camino hacia la liberación, pero requeriría de todo su ser. Con cada mirada hacia el diario de sus sueños, sentía una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Era posible? ¿Podría realmente desafiar la etiqueta que le habían puesto, demostrar su valía más allá de ser la sirvienta arrugada? Mientras tanto, Javier se convirtió en su refugio, la chispa que encendía su deseo de cambiar. Pero esa chispa también traía consigo el miedo a decepcionarlo, a fallar en su intento de romper con la tradición impuesta. Teresa estaba al borde de un cambio irrevocable, su vida pendía de un hilo, y el eco de las risas y los murmullos se iban intensificando. En su interior, la pregunta resonaba como un tambor: ¿conseguirá alzar la voz y mostrar a todos quién realmente es? Las primeras luces del día se filtraron entre las cortinas rasgadas de la pequeña habitación de Teresa. En vez de dejarse llevar por el cansancio habitual, buscó la determinación en su interior. Sentada en la mesa de la cocina, apartó las tazas y los platos con un propósito nuevo: abrir el diario desgastado que su hijo había descubierto. La idea de plasmar sus pensamientos y anhelos en papel parecía, de repente, irremediablemente urgente. Cada página, una invitación a enfrentar sus temores. Comenzó a escribir sobre sus días, sobre cómo esos años de servicio habían moldeado su resistencia y sus frustraciones. A medida que las palabras brotaban, el peso de la etiqueta que la había definido empezaba a desvanecerse. Lo que antes era una carga,
ahora se transformaba en una plataforma desde donde alzar la voz. Sin embargo, la duda permanecía latente. ¿Sus letras podrían resonar fuera de las paredes de su hogar? Con cada párrafo que completaba, Teresa también se planteaba preguntas más profundas. Escribir no era solo un acto de liberación, sino también una declaración de intenciones. Cuestionar su papel dentro del hogar le resultaba aterrador, pero a la vez emancipador. Sentía que cada palabra la acercaba a descubrir quién era realmente, más allá de ser la madre encargada de las tareas del hogar o la sirvienta arrugada. Los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones. A las reuniones familiares se le sumaban los talleres de escritura con el profesor García. Sentía que el sonido de su propia voz, tímida al principio, comenzaba a hacerse clara y fuerte. Los talleres eran intensos, pero cada sesión la empujaba un paso más allá de sus fronteras autoimpuestas. Experimentaba la frustración cada vez que las críticas externas se asomaban, pero también un fervor renovado por dejar salir lo más auténtico de ella. Mientras las palabras fluían, también lo hacía la voz interna que le susurraba que podía ser una escritora. Esa transformación, sin embargo, no estaba exenta de conflictos. Las miradas de los vecinos, cargadas de desdén, regresaban a su memoria cada vez que sentía que estaba avanzando. ¿Qué se atreve a hacer?, parecían preguntar aquellas voces invisibles. Pero Javier, su hijo, era su ancla, cada vez que la descubría sumida en pensamientos profundos, lo estimulaba a seguir adelante. Teresa cometió un acto impulsivo. Decidió compartir algunos de sus escritos con el profesor García, quien no solo la alentaría, sino que también podría ofrecerle una perspectiva valiosa. El día que se lo entregó, su corazón latía con fuerza. ¿Serían estas palabras lo suficientemente impactantes como para romper el silencio que había mantenido durante tantos años? Su mente se tumultuó con pensamientos de insuficiencia y miedo al fracaso. Pero a pesar del nerviosismo, el momento de verdad llegó cuando el profesor la llamó a hablar. En la privacidad de su oficina, la miró directamente a los ojos y, para su sorpresa, no ofreció críticas, sino aplausos. Tienes una voz potente, Teresa. Debes usarla, dijo con entusiasmo. Fue un primer empujón hacia la autovaloración, un reconocimiento que ella tanto anhelaba. Sin embargo, esa aceptación también trajo consigo una nueva carga. ¿Podría mantener esa voz en un mundo que estaba decidido a silenciarla? Mientras contemplaba el peso de esta expectativa, Teresa se dio cuenta de que la verdadera prueba estaba por llegar. Estaría dispuesta a enfrentarse no solo a su propio temor interno sino también a la resistencia de quienes la rodeaban. Sin más advertencias, el eco de los murmullos de los vecinos se hacía más fuerte cada día. Un nuevo desafío la aguardaba, y la pregunta seguía retumbando: ¿estaba lista para defender su historia y su derecho a ser más que una simple etiqueta? La semana transcurrió entre días de escrutinio interno y noches de ferviente escritura. Teresa se sentía atrapada en un vaivén emocional, donde la esperanza y el temor se entrelazaban en una danza casi destructiva. Las palabras que descargaba en su diario eran tanto un refugio como un espejo, causando que cada reflexionara sobre su vida actual y la vida que había permitido que la definiera. Durante uno de los talleres, el profesor García presentó un ejercicio desafiante: compartir un fragmento de nuestras historias personales. Un aire de ansiedad invadió la sala. Al escuchar las voces de otros, cada una cargada de experiencias dolorosas y de superación, Teresa sintió una presión creciente. Mientras los demás hablaban de sus luchas, de sus victorias y derrotas, la historia de su vida se cocinaba a fuego lento en su mente. Pero la etiqueta de madre y sirvienta pesaba como plomo. Justificar su elección de escritura parecía involuntario. Cuando llegó su turno, sintió un estremecimiento. Un sudor frío empapaba su frente. Las manos temblorosas sostenían el papel, pero su voz no hallaba el camino. Los murmullos de los vecinos, esas dudas que la perseguían, resonaban más fuerte que nunca. Aún así, delante de su miedo, una chispa de coraje emergió. Mi historia no es solo la de una madre que se queda en casa, comenzó, el eco de sus palabras deslizándose tímidamente entre los demás. Las miradas se centraron en ella, expectantes. Soy mucho más que eso. Sin embargo, la vida me ha guiado a ser considerada solo como eso. Alrededor de la mesa, las reacciones variaban. Algunas personas asintieron, otras parecían inusualmente calladas. Pero la energía en la habitación creció. Su voz, aunque quebradiza, comenzó a fluir. Compartió fragmentos del dolor y la soledad,
de su necesidad de validar su existencia más allá de las tareas convencionales que había asumido y del deseo irrefrenable de escribir sobre ello. Cuando terminó, sintió una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Sin embargo, el silencio prolongado que siguió rápidamente le heló la sangre. ¿Había hecho bien al abrir su corazón? Fue el profesor García quien rompió la tensión. Esa fue una declaración poderosa, Teresa. Eso es lo que necesitamos escuchar, historias que resuenen con la verdad. Un calor familiar la abrazó. Pero su euforia fue rápidamente ensombrecida por la inquietud que conllevaba ser visibilizada. ¿Acaso se vuelve más vulnerable cuando uno comparte lo más profundo de su ser? Con cada palabra que se escapaba de sus labios, sentía que una parte de su historia se imprimía en la memoria colectiva, algo que ya no podía controlar. A medida que pasaban las sesiones, las críticas se tornaron más incisivas. Sus compañeros también se aventuraban a ofrecer opiniones, algunas constructivas, otras más dolorosas. Teresa se debatía entre la necesidad de ser escuchada y el miedo a ser juzgada. Se despedía de su viejo yo, pero la nostalgia por la comodidad del silencio era tentadora. Con el tiempo, la resiliencia comenzó a dibujarse en sus acciones. Sus escritos acumulaban fuerza, pero también aparecían nuevas preguntas. ¿Qué pasaría si su voz trascendía el aula? ¿Estaba preparada para competir en un mundo literario lleno de profesionales? Cada nuevo proyecto que emprendía le ofrecía la oportunidad de confrontar, a su vez, de afianzar su propia identidad. Tal vez su historia tenía el potencial de resonar con otros. Tal vez no estaba tan sola como se sentía. Un día, tras una sesión particularmente intensa, el profesor García le sugirió: deberías considerar enviar uno de tus escritos a una revista literaria local. Sería un gran paso. Esa idea reverberaba en su mente. ¿Una publicación? Un lugar en el que sus palabras pudieran brillar, desafiando los murmullos de desaprobación en su comunidad. Mientras su mente corría hacia las posibilidades, la ansiedad se apoderó de ella. ¿Podría estar lista para exponer su alma a un público más amplio? El peso de la decisión se siente aterrador, un zumbido que se acentúa con cada intento de imaginar su nombre impreso, al lado de un título en una revista que podría ser leída por ojos críticos. El abismo entre sus temores y su crecimiento se extendía, y mientras se enfrentaba a su propia sombra, la pregunta resurgía incesantemente: ¿tendría el valor para dar ese salto y defender su voz en un mundo que apenas comenzaba a reconocerla? Los días posteriores a la sugerencia del profesor García transcurrieron con una mezcla de fervor y temor. Teresa se sentó varias veces frente a la pantalla en blanco, cada sesión una batalla entre su deseo de avanzar y las cadenas que aún la ataban a su autocrítica. Las palabras que una vez fluyeron con libertad ahora se sentían como un río bloqueado por rocas del pasado. En una de estas sesiones de escritura, en un intento por romper las barreras de su miedo, Teresa decidió abordar su escritura desde un ángulo diferente. Creó un relato ficticio basado en su vida, una historia que la colocaba como protagonista, pero con el poder y la valentía que ella misma anhelaba poseer. Sin embargo, cada palabra era un recordatorio de la vida que había vivido y de sus propias limitaciones y expectativas. Ese día, la sala del taller se llenó de energía, la conversación fluyó de manera más amena, y Teresa sintió que los otros también enfrentaban sus propias inseguridades. Se dieron cuenta de que, aunque cada uno ocultaba una faceta de su vida, tenían un anhelo universal: ser vistos y entendidos. Esto le dio poder, y cada historia compartida la empujó un paso más allá de su zona de confort. Cuando finalmente abrió su boca para compartir su nuevo relato, una oleada de valentía la invadió. A medida que narraba la historia de su personaje, que había dejado atrás las etiquetas familiares y se había aventurado en la búsqueda de su identidad, Teresa se dio cuenta de que cada palabra era también un acto de reivindicación personal. Si ella puede encontrar su voz, ¿por qué yo no?, pensó. Sin embargo, justo al final de su relato, una voz en su cabeza comenzó a murmurar otra vez: ¿realmente eres digna de este esfuerzo? ¿Tu voz importará?, cuestionaba. Pero, de repente, el eco del profesor García resonó en su mente: la escritura es un acto arriesgado, pero también liberador. La revelación fue contundente. Estaba lista para dejar de ser un personaje secundario en su propia vida. En lugar de sumergirse en la autocrítica, decidió pensar en lo que significaba ser auténtica y, en la hoja de papel frente a ella, visualizó cómo sería enviar su trabajo. Comenzó a soñar en grande. Su historia no solo podría ser una herramienta de sanación para ella, sino también para quienes la leyeran. A medida que los días transcurrían,
Teresa absorbía las lecciones de sus sesiones. Se enfocó en escribir con mayor dedicación, dejando que su voz personal brotara sin miedo. Una mañana, sintió que el impulso creativo había creado una oleada de inspiración, lo que la llevó a escribir no solo de su vida como madre, sino de las luchas que enfrentan todas las mujeres en busca de su lugar en el mundo. Un día, mientras revisaba su manuscrito, una parte de ella dio un salto de alegría. Por primera vez, su corazón latía con la certeza de que era capaz de hacer algo significativo. Al finalizar la jornada, decidió que ya era hora de dar el primer paso, tomarse en serio el envío de su trabajo para la revista literaria. A punto de celebrar su decisión, el celular vibró con un mensaje repentino. Era una invitación a un evento literario local, con la posibilidad de leer un fragmento de su trabajo en voz alta. Su estómago se revolvió. La idea de ser vista, de tener que enfrentar a un público directo con su historia, era una mezcla de emoción y pavor. ¿Podría realmente abrirse a un auditorio completamente desconocido? Esa inquietud reverberaba en su mente, mientras una voz interior retumbaba: es el momento de dar ese salto. Pero a su lado, su viejo yo seguía acechando, recordándole que la vulnerabilidad también podría significar un nuevo tipo de dolor. Mientras contemplaba la invitación, la balanza entre el miedo y la posibilidad comenzaba a inclinarse hacia lo que podría ser. Pero en su interior se gestaba la pregunta más preocupante de todas: ¿tendría realmente lo que se necesita para presentarse ante un mundo que aún no estaba del todo lista para recibirla? La invitación permanecía en su mano, como un objeto en espera de un destino. Teresa respiró hondo, intentando aquietar la tormenta de emociones que la asediaban. La idea de leer en público, de compartir su historia, desataba una mezcla de ansiedad y fervor desconocido. Después de meses de escribir en la intimidad de su hogar, la perspectiva de ser vista parecía tan desmesurada como un arroyo que se convierte en un torrente en plena tormenta. Lo que comenzó como una simple invitación se transformó en un dilema existencial. Por un lado, se preguntaba si realmente estaría lista; por el otro, algo dentro de ella levantaba la voz. Una parte de ella ansiaba la validación de ese momento, ser escuchada, visibilizada, dejar atrás el papel de espectadora en su vida. Teresa se dedicó a analizar su manuscrito una vez más, buscando fragmentos que resonaran con la fuerza que necesitaba para dar ese salto. Mientras pasaba las páginas, sus dedos se detuvieron en un pasaje clave. Era un relato de su propia vida, cargado de la decepción que sentía al ser vista solo como una madre, etiquetada y reducida a sirvienta arrugada. Allí había verdad, y esa verdad tan palpable podía ser su arma. En sus escritos, podía desafiar las etiquetas que la limitaban, redefinir sus realidades y, tal vez, empoderar a otras mujeres que sentían lo mismo. Esos párrafos eran un eco de su resistencia. No obstante, la voz crítica regresó, murmurando que su historia no era lo suficientemente interesante, que había muchos que lo hacían mejor. Aún así, Teresa se obligó a confrontar esos pensamientos. Decidió escribir una carta para enviar a la revista, un resumen de su experiencia creativa, donde exponía con claridad que detrás de cada madre hay una narrativa rica y poderosa. Era una lucha interna que no solo era suya, sino de tantas otras mujeres que llevaban historias ocultas por la necesidad de cumplir con moldes predefinidos. Los días siguientes se convirtieron en una especie de reloj de arena, cada grano de tiempo representando el ligero avance de su determinación. Empezó a practicar ante el espejo. La imagen reflejada no era la de la madre asustada y abrumada, sino una mujer que había comenzado a reclamar su voz. Cuanto más ensayaba, más fuerte se sentía. Había días en que incluso necesitó contener las lágrimas al recordar lo lejos que había llegado. Sin embargo, su mente, siempre tan crítica, no podía evitar jugarle una mala pasada. La idea de presentarse ante un público, por mucho que intentara prepararse, la llenaba de dudas. ¿Y si se quedaba en blanco? ¿Y si el salón, repleto de personas, la juzgaba? La tensión aumentaba con cada nuevo día, subyaciendo como un zumbido constante en alguna parte de su ser. En medio de esas angustias, Teresa se dio cuenta de que el verdadero desafío no era únicamente la lectura, sino todo lo que significaba esa acción. Era exponerse a la vulnerabilidad, era aceptar que su voz importaba, y quién sabe, quizás también podría inspirar a otros. Como si se tratara de un cataclismo interno, la decisión estaba tomando forma, la balanza del miedo se inclinaba hacia la posibilidad. Un último análisis de su trabajo dejó su corazón acelerado. En su mente, la pregunta se tornaba cada vez más determinante: ¿qué quería lograr con su historia?
No solo destacar su proceso personal, sino también implicar a las mujeres que aún no habían encontrado el coraje para hablar. Con una finalmente liberadora decisión, Teresa tomó el celular, y sin pensar demasiado, presionó el botón sí bajo la invitación. El momento era suyo, y el miedo podía transformarse en fuerza. La incertidumbre acerca de su propia valía giró en un matiz nuevo y poderoso. Lo que se manifestaba en su escritura podría ser un faro para otras. Mientras el día del evento se acercaba, la angustia y la expectativa danzaban en su pecho. A medida que se acercaba a la realidad de la lectura, una última reflexión cruzó su mente. ¿Cómo reconocer ese valor auténtico que había despertado en ella? La respuesta llegaría en forma de confrontación ante el espejo, y con cada palabra que pronunciara en voz alta, se iría revelando una versión de sí misma más luminosa y poderosa que nunca. Una revelación que no solo resonaría en ella, sino en los corazones de aquellos que le escucharan. Pero en lo profundo de su ser, una pregunta perturbadora palpitaba. ¿Podría finalmente dejar atrás el lastre que su historia había sido, o descubriría, en medio de todo esto, que su verdadero viaje apenas comenzaba? Teresa se despertó esa mañana con el sol infiltrándose por la ventana, como un aviso de que el día había llegado. Su estómago se retorcía al recordar que esa tarde sería el momento en que se enfrentaría a sus miedos. Se sentó en la cama, observando el reflejo del espejo. La imagen que le devolvía la mirada era la misma, pero el brillo en sus ojos estaba cambiando. Estaba comenzando a entender que la transformación no sería solo en el acto de hablar en público, sino en la forma en que se veía a sí misma y a su viaje. A medida que se preparaba, cada acción parecía cargada de significado. Al aplicar el delineador, recordó cuántas veces había evitado enfocarse en su propia imagen, en su propio valor. Miró sus manos, surcadas por líneas de esfuerzo y dedicación, y sintió un pequeño impulso de orgullo. Eran las manos de una madre, sí, pero también las de una escritora, de una mujer que había alzado su voz en páginas y ahora aspiraba a hacerlo en voz alta. La pregunta que la había atormentado durante semanas se repetía en su cabeza. ¿Sería capaz de transmitir el peso de su historia? Aquella que había permanecido oculta, casi avergonzada de su propia fragilidad. Sin embargo, en el fondo de su ser, Teresa también sabía que la vulnerabilidad era su mayor fortaleza. ¿Por qué no permitir que las imperfecciones hablasen de su humanidad? Mientras se despejaba las dudas, un antiguo recuerdo la invadió. Una vez, en la escuela, había participado en un concurso de oratoria. La adrenalina corrió por su cuerpo y, a pesar de la voz temblorosa, encontró un destello de claridad y conexión. Decidió que hoy tenía que volver a acceder a esa misma esencia. Podía recurrir al poder de sus palabras, así como lo había hecho en el pasado, porque su historia importaba. Y no solo sería una declaración personal, podía ser un catalizador para el cambio, un eco que resonara en el corazón de quienes le escuchaban. El tiempo avanzaba y el evento se acercaba. En el trayecto hacia el lugar de la lectura, las dudas comenzaban a encaramarse nuevamente en su mente. La voz crítica acechaba, pero esta vez, Teresa empezó a dialogar con ella. No contenta con dejar que el miedo la ahogara, decidió contrarrestarlo con afirmaciones de poder. Soy más que una simple madre, soy una narradora. Mis experiencias son válidas. Al llegar, el bullicio del público la envolvió. Una mezcla de emociones la asaltó, euforia, temor, incertidumbre. Caminó hacia el escenario y se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía dejar que el miedo la paralizara o podía transformarlo en energía. Se sentó en una silla dispuesta frente a un micrófono, las manos firmes sobre la mesa, observando la sala repleta de rostros expectantes. El instante en que tomó el micrófono en sus manos, la sensación de fluir la invadió. Pidió un segundo para rasgar las barreras de su ansiedad. Miró a la audiencia y, durante un segundo, vio no solo caras desconocidas, sino a un grupo de mujeres que, quizás, habían sentido la misma necesidad de ser escuchadas. De repente, se dio cuenta de que sus palabras no solo estaban destinadas a ella, sino a todas las que no se atrevían a hablar. Mientras la música de su propia historia comenzaba a sonar en su voz, una poderosa revelación hizo eco en su interior. Cada frase, cada anécdota, se convertía en una pieza esencial de su transformación. Esto era mucho más que una lectura, era una declaración de guerra contra las etiquetas que la habían limitado. Sin darse cuenta, estaba alzando un estandarte de empoderamiento que podía resonar en alguien más allá de ella. ¿Podría fluir más allá de su propio miedo y convertirse en el símbolo de una lucha colectiva? La respuesta parecía evidente. Con cada palabra que salía de su boca,
la posibilidad de un nuevo comienzo se afirmaba en su corazón. Era claro que este era solo el primer paso. Pero, ¿sería suficiente para deshacerse del eco de su pasado? La tormenta daba paso a un nuevo despertar, y los siguientes pasos podían ser aún más desafiantes. Mientras el público aplaudía, Teresa se preguntó si estaba lista para enfrentar las sombras de su historia y permitir que los capítulos por venir se escribieran con la misma fuerza y pasión que estaba descubriendo en este preciso momento. Su viaje apenas comenzaba, y en lo profundo de su ser, sentía que su verdadero reto no era solo compartir su historia, sino abrir el capítulo sobre su futuro. El eco de los aplausos retumbaba en su mente mientras Teresa abandonaba el escenario, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo que creía imposible, había hablado desde lo profundo de su ser, pero en su interior, una carga aún permanecía. La adrenalina dejaba paso a un torrente de pensamientos que no podía ignorar. Ahora, la verdadera pregunta era cómo seguir adelante. Los días posteriores a la lectura, Teresa se sumergió en la rutina diaria, pero su mente estaba en tensión, girando en torno a la noche anterior. Se percibía diferente, sí, pero también vulnerable. Las miradas de apoyo que había recibido la seguían, y con cada interacción, una nueva capa de inseguridad se desnudaba. Las mismas voces que la habían animado parecían ahora convertir cada pequeño tropiezo en un eco de su pasado. No te olvides, solo eres una madre, insistía la voz crítica. En su próximo encuentro literario, se dio cuenta de que su voz no estaba sola, se había conectado con otras mujeres que compartían historias similares. Cada reunión era un espacio para explorarse y curarse, y aunque al principio se sintió como una intrusa, pronto se dio cuenta de que allí estaba su nueva comunidad. Escuchar sus relatos la inspiraba y la enfrentaba a sus propias defensas, a esos instintos de minimizarse por la condición de madre, un rol que había abrazado pero que a menudo le había limitado. En una de esas reuniones, la facilitadora sugirió ejercicios de escritura que exploraban no solo vivencias felices, sino traumas y dificultades. Teresa sintió un nudo en el estómago. Esa no era la escritura segura a la que estaba acostumbrada, esa imitación era un abismo abierto hacia sus propias sombras. Sin embargo, lo que la hizo dudar aún más no fue el temor al dolor, sino la conciencia de que lo que había ocultado durante tanto tiempo podría ahora ser su mayor epifanía. Se decidió a experimentar. Con el bolígrafo en la mano, lanzó su impulso a una hoja en blanco. Sus palabras fluyeron como un torrente, cada una abriendo viejas heridas. Recordó su infancia, el eco de un padre a menudo ausente, y como cada vez que otro adulto la llamaba la niña de la madre sirvienta, sus defensas se erguían. Pero su papel como madre, sus luchas y la percepción errónea de sí misma no debían definirla. Escribir esta perspectiva hizo que se sintiera expuesta. Cada palabra sembraba un día a la vez, el dolor de recordar y contrarrestar el verdadero valor de su historia. Empezaba a comprender que su pasado no debía ser una cadena, sino parte de una narrativa que podía usar para potenciarse. La escritura se convirtió en un refugio y también en un campo de batalla. Aquella noche, mientras se sentaba a repasar su texto, Teresa sintió una necesidad de compartir más allá de las paredes de su habitación, de romper las cadenas que la mantenían prisionera de su propia historia. Quizás no solo debía contar su relato, sino también abrir el camino para que otros hicieran lo mismo. El siguiente paso estaba comenzando a tomar forma en su mente, una idea quemante que prometía ser el principio de algo trascendente. Si ella podía ser el catalizador para que otras mujeres se contaran sus verdades, daba sentido a su propio viaje. Pero el sorpresivo reto que se presentó era que, para hacerlo, tendría que confrontar a personas de su pasado que lo habían marcado y que aún resonaban en su vida cotidiana. Mientras se preparaba para el día siguiente, un torrente de emociones la recorrió. Había decidido dar ese paso, y con él, un nuevo capítulo estaría a punto de escribirse. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquellos que le habían hecho dudar de su propia valía? La noche se llenó de incertidumbre mientras Teresa reflexionaba sobre su valentía recién adquirida. La historia no solo era suya, sino un relato que podía empoderar a otros. Sin embargo, tener que lidiar con su pasado representaba un reto diferente, uno que podría flexibilizar o fracturar su nueva identidad. La mañana siguiente amaneció con un aire cargado de expectativa. Teresa se despertó sintiendo el latido de su corazón resonar en su pecho, una mezcla de nervios y determinación vibrando en cada parte de su ser. Sabía que debía afrontar a las figuras de su pasado que por tanto tiempo la habían mantenido anclada al silencio. Era el momento de confrontar y sanar. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un conjunto que la hiciera sentir poderosa,
La ropa ajustada, en tonos vibrantes, la reflejaba mejor que cualquier vestido sombrío de épocas anteriores. Al mirarse al espejo, sintió que comenzaba a ver, no a una madre, sino a una mujer capaz de reescribir su narrativa. Se repetía una y otra vez que nadie más podría dictar su historia. El café caliente en su taza servía como un pequeño consuelo mientras la expectativa la envolvía. Se sentó con su libreta, garabateando pensamientos sobre las conversaciones que deseaba tener, personalidades difíciles que habría de enfrentar. Cada frase escrita le generaba una sensación de poder en deshielo. Las palabras se estaban convirtiendo en herramientas para su propia liberación. El lugar de encuentro estaba colmado de energía y vida, un contraste fuerte con el peso que llevaba en su interior. Sintiéndose casi fuera de lugar al comienzo, Teresa respiró hondo y se permitió reconocer que ese era su espacio. No estaba ahí solo como espectadora, sino como protagonista de su propia vida. Cuando entró, las miradas curiosas se posaron sobre ella. Sin embargo, en lugar de encoger su espíritu, eso la impulsó a avanzar. Las primeras interacciones fueron incómodas, renuentes. Algunas de las mujeres presentes parecían ansiosas por conectar, mientras que otras exhibían distanciamiento, como si todas compartieran un secreto doloroso. Pero había algo dentro de Teresa que se empezó a encender en presencia de estas historias, como una chispa, una posibilidad de ser escuchada. Al mencionar su deseo de compartir su historia, las emociones de otras comenzaron a brotar, y confluyeron en un ambiente de empatía que ella no esperaba. Con el tiempo, la valentía la llevó a formular un plan. Propuso iniciar un círculo de escritura centrado en sus experiencias compartidas, un lugar donde cada mujer pudiera despojarse de sus inseguridades. La idea fue recibida con murmullos de aprobación y sonrisas. Allí, Teresa sentía que podía dar el primer paso hacia lo que estaba destinado a ser un viaje colectivo de sanación. Se dio cuenta de que al empoderar a otras, también se empoderaba a sí misma. No obstante, todo lo impresionante también acarrea un precio. En medio de todo ese ascenso, emergía el retorcido eco de voces de su pasado. Recordó a aquellos que habían cuestionado su valía, de su madre que había luchado, y de su padre, una sombra ausente, cuya imagen la había perseguido durante años. Las dudas sobre su capacidad de ser un faro para otros surgieron, y con ellas, la aterciopelada tentación de la autosabotaje. Antes de salir del lugar, recibió un mensaje inesperado. Era su hermano, quien había intentado restablecer el contacto hacía meses. Su mensaje era ambiguo y desalentador. Te he escuchado, Teresa, ¿no crees que es mejor que dejes el pasado atrás? Ese simple mensaje la cortó como un cuchillo. Mientras sostenía el teléfono entre sus manos, la realidad de la conexión familiar comenzó a girar en su mente. La decisión era clara, debía enfrentarlo. ¿Pero cómo hacerlo cuando todavía lo consideraba parte de su temido pasado? La necesidad de resolver ese conflicto interior se volvió apremiante y decisiva. Su historia y su nuevo camino dependían de resolver este eslabón. El rasguño en su confianza volvía a emerger, más Teresa se sentía diferente. Era el momento de actuar y reivindicarse. Mientras salía del encuentro, se propuso responder a su hermano, a regalárselo como un primer paso hacia su nueva identidad. ¿Podría Teresa romper con el miedo y finalmente desafiar a los que la habían limitado? Una diversidad de opciones se derivaba de esa elección, prometiendo que no solo su vida podría cambiar, sino la de muchos más a su alrededor. La noche se perfilaba llena de incertidumbre, y con cada paso, el siguiente capítulo de su relato estaba a punto de comenzar, devorando la última sombra del pasado. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Teresa se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de notas y bolígrafos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El mensaje de su hermano resonaba en su cabeza, un eco persistente que la empujaba a reflexionar sobre la autenticidad de su nueva vida. Ya no podía ser la mujer que solo respondía a las expectativas de otros. La urgencia de su respuesta se hacía palpable, y la sensación de estar a punto de cruzar un umbral la llenaba de ansiedad. Esa noche, mientras se debatía entre el deseo de evitar el conflicto y la necesidad de cerrarle la puerta al pasado, decidió escribirle. Clavó la pluma en el papel, sus manos titilando en la decisión. Primero fue un susurro de dudas, luego palabras cada vez más firmes. Quería que supiera que su camino ya no dependía de las sombras paternas que una vez le habían dictado su destino. Al finalizar, apretó el papel en su mano y supo que lo que había escrito era un manifiesto, una declaración de independencia emocional. Pero no era solo una cuestión de palabras. Ese acto simbolizaba un paso hacia la madurez,
un crecimiento doloroso pero necesario. En ese momento, el sofá del otro lado de la sala, casi vacío y sin vida, le parecía una metáfora de la parte reprimida de sí misma que había decidido dejar atrás. No más conformidades. No más silencios impuestos. Su mente saltó entonces a los otros rostros que había visto horas antes, mujeres que se transformaban en mentoras y amigas, un grupo que comenzaba a girar a su alrededor como un sistema solar donde cada una tenía su propia luz. La idea de ese círculo de escritura ya no le pertenecía únicamente, representaba una oportunidad de construir un refugio emocional entre todas ellas, un nido donde podrían compartir su dolor y sus triunfos. Sin embargo, el nido también se llenó de voces críticas. ¿Y si no eres capaz de liderar? ¿Y si las palabras no sanan? Esa última pregunta, surgida del fondo de su ser, la obligó a confrontar la vulnerabilidad inherente en su deseo de ser guía. Su mente empezó a buscar respuestas pero también a encontrar un camino hacia la autocompasión. En su proceso de sanación, entendió que los momentos de fragilidad podían ser su mayor fortaleza. A medida que la luz se desvanecía, se sintió impulsada a actuar. Abrió una nueva libreta, esta vez en blanco, y comenzó a escribir sus pensamientos sobre el liderazgo, sus temores y la forma en que su pasado la había moldeado. Cada palabra era un ladrillo, y con cada línea, estaba construyendo un camino hacia la resiliencia. La decisión de responder a su hermano se establecía no solo como un reto, sino como un compromiso consigo misma, una promesa de que no se dejaría doblegar por las expectativas ajenas. Con cada palabra, se despojaba de la narrativa que otros habían escrito sobre ella. La noche se tornó un lugar sagrado para su transformación. La última línea escrita resonó con una resolución clara: el cambio no sería fácil, pero tras la incertidumbre y la lucha, había luz. Aunque pasara tiempo antes de que su voz se escuchara con claridad, sabía que deseaba contribuir a resonar con otras. Cuando finalmente apretó enviar a su hermano, el pequeño pitido del teléfono no solo dio paso a un mensaje, sino a una transformación. Se levantó y respiró hondo, sintiendo que ese acto simple era monumental. Ahora estaba a un paso más cerca de convertirse en la mujer que había soñado ser, dispuesta a enfrentar las olas de su historia con valentía. Mientras su mente organizaba las palabras para el círculo de escritura que pronto comenzaría, recordó las escenas de su niñez, los momentos de abandono y la búsqueda constante de aprobación. En sintonía con su nueva fuerza, se preguntó si alguna vez tendría el valor de contar su historia más profundamente, frente a aquellos que fueron protagonistas en su dolor. Y en ese susurro de esperanza, la inquietante posibilidad emergió: había llegado el momento de no solo enfrentar a su hermano, sino también de confrontar a su madre. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo comenzaban a resurgir, ahora le faltaba un paso crucial: la valentía de mirar a los ojos de los que una vez la hirieron. Con el corazón palpitante y la mente clara, una pregunta inquietante danzaba en su interior: ¿había llegado el momento de buscar respuestas y sanar esas heridas familiares para siempre? Sin dudarlo, sabía que su siguiente decisión podría desatar una fuerza poderosa, una que tanto desconfiaba como anhelaba. El amanecer llegó con una brisa fresca que penetraba en la habitación de Teresa, marcando el comienzo de un día decisivo. Era el día en el que enfrentaría no solo a su hermano, sino que tomaría el desafío de hablar con su madre sobre las heridas que habían afectado su relación por tanto tiempo. Mirándose al espejo, vio una mujer transformada. Una mujer que, a pesar de sus miedos, se había decidido por la verdad y la autenticidad. Esa verdad la acompañaría en cada paso que diera. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de imágenes de su infancia, recuerdos dolorosos que, en lugar de ahogarla, ahora la impulsaban hacia adelante. Teresa comprendía que cada lágrima que había derramado había sido un ladrillo en la construcción de la fortaleza que ahora era. Con cada prenda que se ponía, cada paso que daba hacia la puerta, sentía que dejaba atrás la madre arrugada, personificando cada vez más a la mujer valiente que estaba emergiendo. Al llegar a la casa de su madre, el nerviosismo la invadió. Sin embargo, esta vez no era paralizante, era un recordatorio de que estaba a punto de entrar en un momento transformador. Golpeó la puerta. El sonido resonó como un tambor de guerra, y cuando su madre abrió, vio en ella a la mujer que una vez había temido, pero ahora también reconocía como parte de su historia. Aprovechando ese instante, Teresa exhaló profundamente, centrando su mente en la fuerza que había cultivado. El interior estaba lleno de una atmósfera tensa, plagada de preguntas sin responder. En la mesa del comedor, muebles desgastados que eran testigos de años de desavenencias, Teresa tomó asiento, decidida a romper el ciclo de silencio. Mamá,
quiero hablar, dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió como un peso se aligeraba, como si el universo la respaldara. Su madre la miró con curiosidad, pero Teresa continuó, planteando sus sentimientos sobre las expectativas y las críticas que había soportado durante años. Habló de cómo crecieron esos muros entre ellas, cómo la presión del rol familiar la había silenciado. Al recibir en su voz la resistencia que le había impedido ser quien realmente era, notó que, en lugar de confrontación, se estaba generando un espacio para la comprensión. Sus palabras resonaron como un eco protectivo. Al final de su discurso, el silencio llenó la habitación. Su madre, visiblemente conmocionada, derramó lágrimas, y en ese instante, Teresa entendió que ese era el primer paso no solo para sanar su propia herida, sino también para ayudar a su madre a lidiar con su propio dolor. La reacción de su madre, que tantas veces había recelado ante las críticas, era ahora una manifestación de fragilidad. Nunca quise que te sintieras así, murmuró su madre con la voz quebrada. Teresa sintió el vertiginoso poder de la vulnerabilidad, su mayor ventaja. La atmósfera en la habitación se transformó en un puente, un canal de comunicación que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. Las negativas y las opiniones de los demás comenzaron a desvanecerse mientras se sentaban juntas en la mesa y permitían que sus verdades salieran sin miedo. Las palabras fluyeron, cada una profundizando la conexión que temían perder. El camino hacia la reconciliación no fue directo ni fácil, pero Teresa se sintió completamente reconocida, como nunca antes. La principiante madre y la hija dolida comenzaron a encontrarse en un lugar de aceptación mutua. Y mientras abordaban sus heridas, Teresa entendía que el viaje por delante era continuo. El diálogo les permitió a ambas redefinir sus identidades y roles dentro de la familia. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, un abrazo más fuerte que el aplauso del público que había recibido en la lectura se produjo, una confirmación de que el dolor puede transformarse en comprensión. El ciclo había empezado a cambiar. A medida que regresaba a casa, Teresa se sintió más ligera. La interacción con su madre había marcado un hito en su vida. No solo había logrado enfrentarse al dolor del pasado, sino que había comenzado a construir con su madre un futuro en el que el amor y el entendimiento prevalecían. Ahora, al mirar hacia adelante, se encontraba lista para llevar su voz más allá de las barreras familiares. Se comprometió a seguir con su círculo de escritura, compartiendo sus historias y promoviendo un espacio donde otras mujeres pudieran sentirse igualmente empoderadas y escuchadas. La transformación en su vida era innegable, y se sentía como una guía por primera vez, sintiendo que sus relatos tendrían un eco profundo en las vidas de las personas a su alrededor. En ese instante, Teresa no era solo la madre, la trabajadora, o la sirvienta arrugada. Era su propia mujer, una escritora, un ser humano que merecía ser vista en toda su complejidad. Con cada palabra escrita, había reclamado su voz, y ahora sabía que estaba lista para compartir su historia con el mundo. El tiempo de silenciarse había llegado a su fin, era el momento de alzar la voz y conectarse con otros, de desafiar todas las etiquetas que una vez la limitaron. Teresa había comenzado un camino de transformación inagotable, y sabía que ambas, ella y su historia, estaban destinadas a brillar. Y aquí es donde tú entras, querido lector. Tú también puedes ser parte de esta jornada inspiradora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta valiosa narrativa llegue a más personas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartido instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de algo genuinamente transformador. No esperes ni un segundo más para compartir y conectar con esta historia de superación.